lo que vengo a traerle yo es una alternativa de tratamiento que vendría a ser intermedia entre lo que es la cirugía y lo que es el tratamiento médico. Se trata del tratamiento con el plasma rico en plaquetas. Como un breve recordatorio fisiológico, digamos que las plaquetas se originan a partir de células madre hematopoyéticas, a partir de las cuales se genera un progenitor megacariocítico que luego va a dar lugar a los hematíes y a las plaquetas en sí mismas. Las plaquetas en estado de reposo tienen un aspecto oval, como se ve en la figura, tienen una membrana lisa y están constituidas por una gran cantidad de microtúbulos que les permite almacenar un gran número de gránulos con cientos de moléculas con distintas propiedades en su interior. Cuando se produce la activación, como vemos a veces, como vemos en la imagen de la derecha de la diapositiva, ocurre el fenómeno de la exocitosis, que es la liberación del contenido biológico de esos gránulos, entre los cuales, como vamos a ver, los que privilegiamos son los gránulos alfa, que tienen fundamentalmente el contenido de moléculas que nos interesan a los efectos del tratamiento que queremos realizar. La activación de las plaquetas ocurre espontáneamente al salir fuera del torrente sanguíneo y tomar contacto con el tejido que está lesionado. En algunos casos, cuando hacemos la preparación del plasma rico en plaquetas, agregamos adicionalmente como activador el cloruro de calcio. Acá tenemos una escenificación de una infiltración dentro de una articulación en la cual se está liberando el plasma rico en plaquetas que circula por el líquido sinovial y va a ir a fijarse a una red que le forma la fibrina que está contenida en el preparado que nosotros inyectamos. Adoptan así una forma dendrítica, como estamos viendo en el vídeo, y a partir de allí esa activación produce la liberación de las moléculas, entre las cuales se cuentan numerosos factores de crecimiento. Esa liberación va a cumplir distintas funciones. Por un lado, se va a producir una agregación plaquetaria sobre el tejido lesionado. Se van a liberar factores de crecimiento que van a participar en los procesos de proliferación y de neoformación. Van a liberarse factores de crecimiento vinculados con la angiogénesis para formar vasos sanguíneos en el foco lesional. Se liberan además algunas partículas llamadas trombocidinas que tienen acción antibacteriana y antifúngica. Y como hecho muy importante, se produce la atracción de células madre por un fenómeno de quimiotaxis, células madres circulantes que van a ser atraídas hacia el foco lesional en un fenómeno que se conoce con el nombre de cell homing. Existen como tratamiento novedoso, a pesar de que ya lleva muchos años de realización, no existe todavía un criterio común en cuanto a la preparación del plasma rico en plaquetas. Así, hay algunos colegas que extraen hasta 30 centímetros cúbicos de sangre. En algunos casos se procede a hacer una centrifugación doble de la sangre extraída, en otros casos se hace una centrifugación simple, en otros casos se utiliza todo el preparado de plasma obtenido, en otros solamente la mitad inferior del plasma, que se ha visto que es la que tiene mayor contenido de plaquetas en su interior. Nosotros utilizamos el procedimiento ideado por la firma Artrex, donde extraemos 10 centímetros
de sangre al paciente en un procedimiento que, como ustedes están viendo, es muy sencillo. Tiene de novedoso el utilizar una jeringa doble que tiene 2 cámaras. A través de la cámara externa se extrae la sangre, se procede a la centrifugación durante 5 minutos a 1500 revoluciones por minuto, y con la cámara interna extraemos el preparado que queda ya listo para su inyección. Como ustedes pudieron ver en el vídeo, estamos utilizando prácticamente un circuito cerrado para la preparación del producto, con lo cual uno de los elementos más temidos, que es el riesgo de contaminación del preparado, es prácticamente mínimo. Por otro lado, la preparación del proceso es muy rápida, lleva el tiempo de la extracción de sangre, los 5 minutos de la centrifugación, y ya tenemos el producto listo para ser inyectado. Por otra parte, es mínimamente invasivo y en la mayoría de los casos podemos llevarlo a cabo en el consultorio, tomando obviamente las medidas de asepsia correspondientes. Por otro lado, este tratamiento puede combinarse simultáneamente con otras terapias que están hoy en boga, como es la infiltración directamente de células madre, el uso de ácido hialurónico y otras. Las contraindicaciones del procedimiento son muy pocas. Las contraindicaciones absolutas es el estar con una neoplasia en curso o la existencia de una plaquetopenia que no nos va a permitir garantizar obtener un producto rico en plaquetas como nosotros necesitamos. Las contraindicaciones relativas es que el paciente esté cursando una infección, la cual tiene que estar resuelta antes de que nosotros decidamos iniciar el tratamiento. Obviamente el uso de medicación anticoagulante, porque estamos realizando punciones al paciente y queremos evitar el riesgo de los sangrados, así como el uso de los antiinflamatorios y los corticoides, que se ha visto que tienen efectos negativos sobre los factores que son liberados por las plaquetas. En estos casos nosotros solemos suspender la medicación antiinflamatoria y de corticoides cuando esta es por vía oral una semana antes de realizar la primera infiltración, y no autorizamos su uso hasta una semana después de haber culminado el tratamiento. En casos como se ve en esta diapositiva, cuando tenemos algunas dudas, acá estamos haciendo una infiltración de plaquetas en la articulación de la cadera, cuando hay una artrosis importante y tenemos necesidad de asegurarnos de que estamos llegando exactamente a la articulación, decidimos hacer el procedimiento en sala de operaciones con un intensificador de imágenes. Tiene varias ventajas el uso del plasma rico en plaquetas. Tiene una gran versatilidad y nosotros venimos utilizándolo desde hace aproximadamente unos 3 años en múltiples patologías del aparato locomotor, sobre todo patologías que son de difícil resolución mediante tratamiento médico y que no siempre la cirugía es una opción, ya sea por contraindicaciones que tenga el paciente o por el tipo de lesión misma que está padeciendo. Pero en términos generales podemos decir que la estamos utilizando con éxito en las artrosis, en las lesiones condrales, en las lesiones meniscales mínimas, en el caso de tendinitis crónicas, cuando hay rupturas tendinosas parciales, en los desgarros musculares, cuando estos tienen cierta magnitud, hemos visto que se abrevia mucho el tiempo de regeneración del tejido en la evolución y en las bursitis crónicas. Sobre todo en el caso de lesiones condrales, meniscales, lesiones musculotendinosas, que son las que por nuestro trabajo vemos con mucha frecuencia y
como muchos de los que estamos presentes estamos trabajando en el fútbol y sabemos de la necesidad de las urgencias que tenemos en los procesos de recuperación de nuestros futbolistas, yo he encontrado que el recurrir a este tratamiento en muchos casos me ha permitido obtener buenos resultados en plazos más acotados. Tampoco existe demasiado acuerdo entre los colegas que a nivel internacional estamos utilizando este procedimiento en cuántas infiltraciones utilizamos para el tratamiento de las lesiones. Nosotros siempre hacemos 2 infiltraciones con el intervalo de una semana entre la una y la otra, y recién al mes de realizada la segunda evaluamos eventualmente la necesidad de hacer una tercera infiltración. Yo diría que en un 80% de los casos realizamos exclusivamente las 2 infiltraciones iniciales. Como decía el profesor Cugat que me antecedió, la pubalgia es una patología que compromete muchas estructuras y que coincido con él en que en la mayoría de los casos comienza siendo una patología que involucra a los tendones y a los músculos, salvo casos de traumatismos importantes por caídas en falso durante la práctica del deporte. Es el problema músculo-tendinoso el originario y el que termina dañando la sínfisis del pubis. De todas maneras, y también como él muy bien decía, debemos ser muy criteriosos en cuanto al diagnóstico y descartar la posibilidad de presencia de otras patologías que dan sintomatología muy similar y que pueden confundirnos a la hora del diagnóstico y llevar al fracaso de nuestro tratamiento. Entonces, en el caso de la patología de la pubalgia propiamente dicha, nosotros solemos encontrar que está involucrada la sínfisis del pubis y después, en los últimos tiempos, cuando se involucran sobre todo los rectos anteriores del abdomen y en algún caso los oblicuos del abdomen predominantemente en la sintomatología, hablamos de la presencia de una pubalgia alta, y cuando predomina la afectación de los aductores medios estamos hablando de la pubalgia baja. En otros casos existe una presentación mixta, donde suele estar involucrada la aponeurosis común que une el recto anterior del abdomen con el aductor medio del muslo. Como decía, en cuanto a la clínica, los elementos que nosotros más frecuentemente hemos encontrado como causas de aparición de una pubalgia es el traumatismo indirecto. En estos casos la sintomatología suele aparecer en forma bastante aguda, mientras que en las otras 2 causas más comunes que hemos visto, como es el sobreuso por el tipo de deporte que practica el deportista, suele estar involucrada la carga de entrenamiento o a veces una mala dosificación del mismo con aumentos bruscos de volumen en el entrenamiento que llevan a una sobrecarga de los músculos, sobre todo aductores medios, que comienzan a tener un proceso inflamatorio que va cronificándose. Y dejé para lo último, y también veía que él hacía mucho hincapié en ese fenómeno, la presencia de la inestabilidad lumbopélvica. El futbolista suele tener muy frecuentemente un desequilibrio entre el desarrollo de sus músculos aductores del muslo respecto de lo que son sus músculos abdominales. Eso genera tracciones que están desequilibradas en sentido ascendente y descendente, que suelen repercutir claramente sobre la sínfisis pubiana,
que termina sufriendo una lesión. Y también voy a hacer hincapié en la importancia de apoyarnos en estudios de imágenes para poder establecer con la mayor exactitud posible cuáles son finalmente las estructuras que están involucradas a los efectos de planificar nuestro tratamiento y dónde vamos a hacer las infiltraciones entonces. En la radiografía de pelvis frente vamos a buscar la presencia de márgenes irregulares a nivel de la sínfisis, presencia de esclerosis, fruto seguramente de tracciones excesivas generadas por las inserciones de los tendones de los aductores y de los rectos del abdomen sobre las ramas pubianas. Ya en procesos más avanzados y más cronificados, la presencia de geodas, de osteofitos marginales, y un hallazgo que no se ve infrecuentemente es que el diámetro de la sínfisis, fruto del tironeamiento al que es objeto, sufre una suerte de diastasis que nosotros consideramos patológica a partir de los 7 milímetros. También solemos hacer, hablando de la inestabilidad lumbopélvica, una radiografía de pelvis en posición de flamingo. Eso llega a mostrarnos en la radiografía que se produce como un escalón, un desequilibrio entre las dos ramas pubianas, lo que nos está hablando de que no está bien compensada la cintura pélvica desde el punto de vista de sus contenciones musculares. Ese escalón durante la práctica de ejercicio físico genera como una suerte de sube y baja que va produciendo un cizallamiento a nivel de la sínfisis púbica y el daño consiguiente. En la ecografía vamos a buscar básicamente la presencia de disturbios a nivel de los elementos tendinosos de inserción y de la aponeurosis conjunta a la que hacíamos referencia anteriormente. Buscamos la presencia de edemas, la presencia de fenómenos heterogéneos que hablen de elementos ya degenerativos a nivel de las inserciones tendinosas sobre las ramas pubianas. En algunos casos hemos recurrido ya para tener alguna confirmación a la realización de una resonancia magnética donde buscamos la presencia de líquido dentro de la articulación de la sínfisis del pubis, la presencia de edema a nivel de las ramas pubianas, incluso lo que se ha denominado el segundo cleft, que es la presencia de un segundo labio a nivel paralelo al margen de la sínfisis pubiana, que nos está hablando de una tracción excesiva y la respuesta consiguiente a nivel óseo tratando de resistir esa tracción excesiva que está recibiendo por parte del aductor medio. Entonces, una vez que hemos hecho el examen clínico y el examen paraclínico, tenemos que decidir dónde vamos a infiltrar. Vamos a infiltrar exclusivamente la sínfisis pubiana, la sínfisis y la aponeurosis conjunta, la sínfisis y el recto anterior del abdomen, la sínfisis y el aductor medio. Las infiltraciones tendinosas van a ser uni o bilaterales. Constituye todo esto un verdadero desafío porque de acertar nuestra decisión en el tratamiento que vamos a instituir dependerá de los resultados que vamos a obtener a posteriori. Es un procedimiento sencillo, sobre todo en los deportistas que tienen un panículo adiposo muy escaso. A veces utilizamos la ecografía para ubicarnos claramente dónde está el ligamento anterior y luego, por cuestiones de comodidad, realizamos directamente el procedimiento sin el control ecográfico. Como estamos infiltrando una cantidad de líquido relativamente importante y la sínfisis es una articulación pequeña, no debe llamarnos la atención que durante el procedimiento y en las horas posteriores
el deportista pase un poco dolorido, nada que no pase con un calmante habitual tipo paracetamol y colocándose hielo en la zona. El procedimiento a nivel de las estructuras tendinosas y de la aponeurosis conjunta sí lo hacemos ecoguiado para asegurarnos que la infiltración, como se ve en el vídeo del plasma, lo estamos realizando en el lugar que hemos seleccionado. La rehabilitación posterior, sé que hay profesionales que van a hablar a continuación mío y simplemente quiero mostrarlo como esquema. Nosotros, por lo que mencionábamos al principio, utilizamos en la medida de lo posible plazos muy abreviados para ir quemando las etapas en la progresión de las exigencias que le proponemos al jugador, y esto simplemente constituye un esquema donde pretendemos que a las 6 semanas de cumplido el tratamiento, el jugador esté en condiciones de reintegrarse a la práctica deportiva sin restricciones. De todas maneras, debemos advertir de que es un tratamiento que podemos considerar que todavía está en etapa de experimentación. No existe una casuística suficiente a nivel internacional con un protocolo unificado como para que podamos aseverar fehacientemente su utilidad, pero en nuestra experiencia estamos viendo muy buenos resultados y sobre todo consideramos que puede ser un paso intermedio prácticamente inocuo para el deportista, que puede ayudarnos a resolver en muchas situaciones esta patología que, como todos sabemos, es muy rebelde y de difícil solución. Hasta aquí mi presentación, les agradezco la atención y quedo a la orden por chat si hay alguna pregunta a la que les pueda responder. Muchas gracias.